Me avisan por favor cuando puedan ver mi pantalla. Ya se puede ver, ingeniero. Ya. Ok, entonces, ¿alguien me recuerda por favor qué era un isómero? ¿Puedo decirle yo, ingeniero? A ver, No, Nayib. profe. Ya. Es la estructura que representa la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula desarrollada. Ya. Gracias, Nayib. ¿Quién me estaba ayudando aquí con las participaciones? Cecia. No, profe, la presidenta creo. ¿Quién es la presidenta? ¿O quién me estaba ayudando aquí? Inge, en la anterior clase creo que usted nos estaba anotando. No, yo siempre defiendo a alguien. Profe, si quiere yo le puedo ayudar llevando. Homero. Ok, Homero, gracias. Yo. Creo que era Vicky mismo, profe. ¿Quién es Vicky? Vicky es nuestra presidenta. Pero no está conectada. A ver, Homero. Ay, qué espalda. Pero no va a faltar, ¿verdad, Homero? No, tranquila, profe. Ya está bien. A ver, Homero, póngale una participación a Nayeli Flores, por favor. Luego de clase me escribe para pasarle la lista del Excel y que le pida a la otra chica que estaba cogiendo los datos que por favor le pase la lista anterior para que usted le ponga ahí ya. Ya, profe. Ya. ¿Qué más iba a preguntar? Ah, ya. A ver, Cecia, ¿en una cadena puede existir varios grupos funcionales? Sí, profe. Por ejemplo, hicimos algunos que contenían alcoholes, cetonas y otros más. Ya. ¿Qué me indica la fórmula molecular, Lisbeth? Lisbeth Pamela. Sí, pero no lo escuché. ¿Qué indica la fórmula molecular? A ver, Fernando. Inge, ¿puedo En sí, la responderle? fórmula molecular nos indica la cantidad de hidrógenos, la cantidad de carbonos y el tipo de grupo funcional que tiene un elemento. El tipo de grupo funcional, no. ¿Qué me indica la fórmula molecular? A ver, Génesis. Digamos que la fórmula molecular indica el número y el tipo de átomos de distintos presentes en una cierta molécula. El número sí, el tipo no. O sea, tengo que ir probando, sí, pero no me indica el tipo, solo me indica el número total de moléculas que existen en una fórmula. A ver, Génesis. A ver, Homero. A ver, Génesis. Quisituña y Cecia Sierra tiene una participación. A ver, Homero. ¿Qué me indica la fórmula estructural? Eh, la forma estructural es también o sea, es conocida como la desarrollada. Ya, exacto. Es, es representar gráficamente la molecular, pero o sea, desarrollada y con los enlaces y con los diferentes electrones que sobran en cada elemento. Ya, muy bien. Gracias, Homero. Tiene una participación. A ver, José Elena. A ver, José. De los electrones que le debe sobrar siempre, ¿me recuerda el carbono qué número de enlaces tiene? El carbono era un átomo tetravalente, debe tener 4 enlaces. Ya, muy bien. El nitrógeno, Es trivalente, tiene 3 enlaces y debe sobrarle 2 bolitas, o sea que representa el enlace. 2 electrones, ¿ya? 2 electrones. El oxígeno,
El oxígeno es divalente, tiene 2 enlaces y debe representarse con 4 electrones libres. Ya, muy bien. ¿Y cualquier halógeno? Cualquier halógeno y también hidrógeno es monovalente. El Ya, halógeno tiene 7 electrones y uno forma el enlace. ya. El halógeno no es que tiene 6 electrones. Al halógeno le va a sobrar 6 electrones, pero el halógeno siempre va a tener 7 y el que forma el enlace le va a sobrar 6. Ya, no se olviden, ¿no? Gracias, Joseph, tiene su participación. A ver, ¿cuál es la diferencia entre electrones de capa interna y electrones de valencia? A ver, Liz. Los electrones de valencia son los números que están afuera, en la capa externa, y los de interna son los que sobran. Pero ¿y Los dónde que se están en la encuentran capa, girando? perdón, ¿Dónde se encuentran girando los de capa externa? en la última capa, Ya, ¿y los de capa interna? están cerca del núcleo. Ya, gracias, Liz, tiene su participación. Profe, yo también podría decir otra cosa aparte. A ver, Sí, profe, los electrones de valencia o capa externa son donde ocurren siempre las reacciones químicas y en la parte interna donde casi nunca ocurre ninguna reacción. ya, ¿y cuál es la reacción química que ocurre en los electrones de valencia? Todas las que llevan forma de enlace, Ya, ¿y qué tipo de enlace forman, Luis? valente o valente. Ya, gracias, Luis, tiene su participación. A ver, Jenny. Jenny Vivet. Sí, profe, dígame. A ver, Jenny, ¿cuál es la característica principal de un enlace de tipo covalente? Que existen dos tipos de enlaces, que son los covalentes polares y no polares. Ya, pero en general, ¿qué es un enlace covalente? ¿Le puedo decir yo, profe? Yo, profe. ¿Qué es el enlace el cual Yo, se profe. comparte electrones hasta buscar una estabilidad? Ya, y normalmente, ¿cuál es la estabilidad de los enlaces? ¿Con cuántos Que electrones es estable? con 8 electrones, Ya, y todos los elementos son estables con 8 electrones. no solo del grupo 4, 5, 6 y 7. Ya, muy bien, Liz, tiene su participación. Jenny, perdón. Jenny Velasco. Eh, a ver, ¿qué más puedo preguntar? Ya, ¿qué es un enlace covalente apolar? A ver, ¿quién me dijo? ¿Le A puedo ver, decir yo? ya ¿Le puedo yo. decir, profe? A ver, Eh, campeón. los polares son las que tienen cargas opuestas, es decir, positivo y negativo, y los Ya, apolares son los que no tienen polos, que no forman polos, es decir, cargas iguales. ya, a ver, deme 3 ejemplos de enlaces covalentes apolares. El apolar sería el hidrógeno molecular, Ya, y más. otro apolar sería el flúor, y un polar sería el hidrógeno y el cloro. Ya, bueno, gracias, Wilson, tiene su participación. A ver, Vicky. A ver, Vicky, deme 3 ejemplos de covalente polar. Va a ser el hidrógeno y el cloro, Ya, el litio y el flúor, el berilio y el nitrógeno. ya. Gracias, Vicky. Tiene su participación. A ver, Víctor Manuel. Sí, profe. A ver, Víctor Manuel. Mm,
¿Qué sucede con los otros elementos que no cumplen con el octeto? Ay. Cuando no cumplen con el octeto no son estables. Ya, ¿y cuáles son esos elementos que no cumplen con el octeto? A ver, Karen, Daniela, ¿cuáles son esos Esos elementos? eran los que me ceden. A ver, Kevin. Los que ceden, o sea, los del grupo 1, 2 y 3. Ah, ya. Ya, Víctor, gracias. Tiene su participación. ¿Ya? ¿Pueden bajar la mano los que ya participaron, por favor? De los que están levantados la mano, Milton, Pablo y Karen. ¿Ya participaron? Aún no, profe. A ver, Pablo, ¿qué es un grupo funcional? Rapidito, pero sin buscar en el internet. Grupo funcional podría ser una estructura que caracteriza a, que sobresale sobre un conjunto de fórmulas desarrolladas. Ya. Me parece sacadísimo del internet eso. No, profe, lo dije en mis palabras. En sus palabras. Ya, está bien, Pablo, tiene su participación. Ya. Entonces, como ya hemos recordado los, ¿cómo se llama? Las terminologías, ya nos hemos acordado un poquito. Entonces vamos a continuar con la clase. Se hicieron varios ejemplos de ¿cómo se llama? De Lewis. No muchos, profe, pero unos Dos. 3. 3 nomás. Sí. Después con la participación y ya se acabó la hora. Ya. A ver, bueno, con lo que vamos a ver ahorita, si se van a ver más ejercicios. Una preguntita. Ustedes ya tienen en el aula virtual el deber de ejercicios, ¿verdad? El de generalidades, sí. Sí, el de generalidades. Sí. Ahí tienen Lewis. Y tienen identificación de, ¿cómo se llama? De grupos funcionales. ¿Sí? Ya tienen eso en el aula virtual, ¿verdad? Ya está en el aula virtual, profe. ¿Y para cuándo está ese deber? Para el viernes. Para el viernes. ¿Y ya están haciendo? Aún no, profe, porque nos falta ver. Harán porque, seguirán haciendo, porque hoy ya vamos a ver algo totalmente nuevo y ya les actualizaré su aula virtual conjuntamente con las otras aulas virtuales y ya tendrán su nuevo deber. Entonces no se dejarán acumular. Déjenme poner aquí mi libreta porque si no me olvido. Ya. A ver. Encuentro mi lápiz. Ya. Hoy vamos a ver lo que son cargas formales. ¿Ya? Las cargas formales en una estructura de Lewis me ayudan para conocer la falta de electrones o si es que a un elemento le sobran electrones. ¿Ya? Entonces, las cargas formales son solo dos cargas formales, ¿ya? Es una carga positiva y es una carga negativa. La carga positiva se la conoce como catión. Y esto me indica la falta
de 2 electrones o la falta de un par de electrones, mientras que el anión me indica que le sobra 2 electrones, ¿ya? En el catión me indica la falta de 2 electrones o la falta... No, solo pongamos en la falta de 2 electrones nomás. Ya. Y en el anión me indica que le sobran 2 electrones, ¿ya? ¿Y para qué le sirve estos 2 electrones? Le sirve para formar un enlace. ¿Ya? Entonces, cuando le sobran 2 electrones, le va a servir para formar un enlace. Por ejemplo, vamos a hacer la carga... antes de empezar. ¿Qué más les puedo decir de la carga formal? Ya, la carga formal se va a realizar en todos los elementos presentes en la estructura desarrollada, ¿sí? Menos, no vamos a desarrollar carga formal en el hidrógeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hidrógeno es feliz con sus 2 electrones. Al hidrógeno no podemos decir ni que le falta ni que le sobran electrones, ¿ya? Al carbono tampoco le vamos a hacer carga formal siempre y cuando tenga sus 4 enlaces. Si el carbono ya tiene 4 enlaces, no es necesario realizar carga formal, ¿ya? Solo en estos 2 elementos no vamos a hacer carga formal, no carga formal, ¿ya? Entonces, al hidrógeno no, porque el hidrógeno solamente tiene 2 electrones, no le puede faltar y tampoco le va a sobrar. Al carbono tampoco, porque el carbono ya tiene sus 4 enlaces. Si el carbono no tuviese sus 4 enlaces, ahí sí tengo que realizar carga formal, ¿ya? Para poder determinar la carga formal de un elemento, de cada elemento, vamos a utilizar la fórmula general. Carga formal es igual al número de electrones de valencia menos un medio de los electrones compartidos. Más electrones no compartidos. Ya. ¿Qué son los electrones compartidos? Los electrones compartidos son los que forman parte del enlace. Por ejemplo, yo tengo aquí vamos a poner una molécula de agua, ¿ya? Como les dije, el hidrógeno no vamos a hacer nada, porque ya tiene sus 2 electrones. Ahora vamos a hacer solo del oxígeno, pero es una suposición nada más. Entonces, el oxígeno, ¿cuántos electrones están formando parte del enlace del oxígeno? 2. ¿2? ¿Cuántos electrones? No cuántos enlaces. 4. 4. Tengo 4. Tengo 2 a cada lado. ¿Ya? Entonces, los electrones que forman el enlace se conocen como electrones compartidos. Y los electrones que están sobrando, esos se conocen como no compartidos, porque no están formando parte de ningún enlace. ¿Ya? Por ejemplo, ya, ahí, ¿cuántos electrones compartidos tiene el oxígeno? 2. Muy bien, tiene 2. ¿Y cuántos electrones sin compartir tiene? 6. Ya, 6. Muy bien. Ahora, si yo les pongo esta estructura, ¿ya? ¿Cuántos electrones compartidos tiene? 2. ¿Cuántos electrones compartidos tiene? 2. 2. 2 forman parte del enlace. ¿Y cuántos electrones sin compartir tiene? 2. 2. Correcto, ¿sí? Entonces,
usted tiene que respetar como yo le ponga la cantidad de electrones, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a comenzar con el radical amonio, ¿ya? Vamos a poner el NH4, ¿ya? Entonces, hago mi estructura de Lewis, un nitrógeno, y tengo 4 hidrógenos, ¿ya? Ahora, voy a hacer la carga formal de este nitrógeno. Del hidrógeno no, porque a los hidrógenos ni les falta ni les sobra electrones. Entonces, carga formal del nitrógeno. El nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 5. 5 menos un medio de ¿cuántos electrones compartidos tiene el nitrógeno? 8. Tiene 8. Muy bien. Más, ¿cuántos electrones sin compartir tiene? 0. 0. Uno. ¿Dónde sacan el 1? ¿Dónde ven un electrón sueltito al lado? Esto es lo mismo. Esto es caramba. Esto es 1. ¿Ya? Pero yo no tengo eso. Usted no tiene que asimilar nada. Usted no tiene que poner nada. Usted tiene que respetar lo que yo le pongo en la fórmula. Ahí, ¿cuántos electrones no compartidos tiene? 0. 0. Entonces coloca 0. ¿Ya? Entonces, carga formal para el nitrógeno es igual a 5 menos un medio de 8, 4 más 0, 4. Carga formal del nitrógeno me da más 1, ¿ya? Solamente yo voy a utilizar es el signo. El número no me incumbe, solamente utilizo el signo. Entonces, quiere decir que sobre el nitrógeno yo voy a colocar un signo positivo. Ahora, según la teoría, ¿qué me indica que es el signo positivo? Que faltan un grupo de electrones. Ya, Falta electrones. a este nitrógeno, ¿le falta un par de electrones? Sí. Sí, ¿cómo es el nitrógeno normalmente? Trivalente le sobran 2 electrones. Ya, muy bien. Entonces el nitrógeno normalmente es esta su estructura. ¿Ya? Y tiene que sobrarle 2 electrones. Y en este caso, le faltan los 2 electrones porque está de más un enlace. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer con otra estructura. Vamos a hacer con algo así. A ver, vamos a hacer con esta estructura. Ya. Ahora, vamos a hacer la carga formal solo del oxígeno. ¿Ya? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. Ya, muy bien. 6. Menos un medio de ¿cuántos electrones compartidos tiene? 6. Ya, 6. Más ¿cuántos electrones sin compartir? 2. Bien. ¿Ya? Ahora, carga formal del oxígeno. 6 menos un medio de 6. 3 más 2, 5. La carga formal. 6 menos 5 más 1. Entonces, debo colocar el signo positivo en el oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿tiene sentido o no tiene sentido ese signo positivo sobre el oxígeno? Sí. Sí, ¿por qué? Porque el oxígeno Porque ahí es divalente. tenemos 2 pares de electrones. Ya, porque el oxígeno es divalente y siempre tiene 2 pares de electrones. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuántos pares de electrones le falta al oxígeno? Un par de electrones. Un par. ¿Y ese par, qué sucede con ese par? Está formando otro enlace ahí de más. Correcto, está formando otro enlace con cualquier de los hidrógenos.
Ya, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, vamos a utilizar... vamos a utilizar ahora esta fórmula, ¿ya? Ya. Vamos a hacer la carga formal para el oxígeno. Electrones de valencia. 6. 6. Muy bien. Menos. Y electrones de valencia 6 menos. Un medio de ¿cuántos electrones están formando enlace? 2. 2, correcto. Más ¿cuántos electrones están sin formar enlace? 6. 6. Correcto. ¿Ya? Entonces un medio de 2, 1 más 6, 7. 6 menos 7. Menos 1. Menos Menos 1. uno. Entonces utilizo el signo menos, ¿ya? Ahora, cualquiera de ellos, de estos electrones, se pueden unir entre sí para formar el signo menos, ¿ya? No tengo que poner el signo menos como acá, ¿no? Al lado del elemento, sino cualquiera de esos electrones se unen y forman el signo menos, ¿ya? ¿Tiene sentido ahí o no tiene sentido este oxígeno con el signo menos? Sí, profe. Sí, porque ¿qué le dice la teoría? Que Porque habría un exceso de electrones. ya, muy bien, porque hay un exceso, porque a la unión, es decir, el signo menos, quiere decir que este parcito le sobra para formar un enlace. Y si forma el enlace, ¿cuántos enlaces va a tener en total el oxígeno? 2 enlaces. Enlaces. Ya, 2 enlaces, correcto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ya, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el NH2. Voy a hacer Lewis. Tengo un nitrógeno y tengo 2 hidrógenos. ¿Ya? ¿Cuántos electrones le deberían sobrar al nitrógeno para que sea estable? 2. 2. A ver, ¿cuántos electrones tiene en total el nitrógeno? 5. 5. ¿Cuántos 8 electrones? para que sea estable. ¿Y cuántos tiene ahorita? Le faltan 2. Tiene Ya, 6. faltan 2, tiene 6. ¿Ya? Esta es la estructura de Lewis de esta fórmula NH2. Ahora voy a hacer carga formal del nitrógeno. Entonces, carga formal del nitrógeno. Ya sabe que tiene 5 de valencia menos un medio de ¿cuántos electrones están formando enlace? 4. Ya, 4 más 4 que no están formando enlace. Un medio de 4 2. más 4, 6. ¿ya? Entonces, 5 menos 6, menos 1. ¿Qué sucedía con el signo menos? No se ponía, pero se formaba en un par de electrones. Ya, muy bien. Entonces puede poner en el de arriba o en el de abajo, como usted guste. Y ya ha formado su signo menos. Entonces, ¿tiene sentido con la teoría ese signo menos? Sí, porque el nitrógeno formaba 3 enlaces. Ya, y le sobran Sobran 2 electrones. 2 electrones. ¿Ya? Correcto. Ahora vamos a hacer de una fórmula un poquito más complejita, ¿ya? A ver. Vamos a hacer de... Ya. Vamos a hacer de este grupo nitro.
haré carga formal del hidrógeno. No, No, Ya, muy bien. Haré carga formal del carbono. tampoco porque No. ya tiene sus 4 enlaces. Perfecto. Haré carga formal del nitrógeno. Sí, porque tiene un enlace de más. Ya, hago carga formal del nitrógeno. Hago carga formal del oxígeno. Sí, Vamos a hacer. Y hago carga formal del otro oxígeno. este sí está con los 2 enlaces y los electrones que le sobran. Ya, entonces en ese oxígeno no hago porque ya está completo, ya tiene su divalencia, ya tiene sus 2 enlaces y tiene sus 4 electrones. Entonces solamente voy a hacer carga formal del otro oxígeno. ¿Ya? Vamos a hacer carga formal del nitrógeno. Electrones de valencia 5 menos un medio de los electrones compartidos. ¿Cuántos electrones compartidos tiene este nitrógeno? 8. 8. Perfecto, 8 más ¿cuántos electrones sin compartir? 0. Ya, pero tiene 0. Entonces, carga formal del nitrógeno 5 menos un medio de 8, 4. 5 menos 4 más 1. ¿Tiene sentido el colocarle el más 1 en el nitrógeno? El más. Sí, porque le falta electrones. Ya, le falta un par de electrones y Y esto está formando un enlace de más. ya, están formando un enlace de más. Correcto, gracias Rosa y Cecia. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el otro, vamos a hacer la otra carga formal. Carga formal del oxígeno es igual a los electrones de valencia menos un medio de ¿cuántos electrones están formando enlace? 2. ¿Ya? ¿Y cuántos electrones están sin formar enlace? 6. 6. 6, correcto. Entonces vamos, carga formal del oxígeno es igual a 6 menos un medio de 2, 1 más 6, 7. Carga formal del oxígeno menos 1. Entonces, ¿tiene sentido el colocarle el menos al oxígeno? Sí No tiene le sentido. podemos unir nomás. Ya, tiene sentido porque con ese signo menos forma un enlace que completaría su divalencia y le van a sobrar los 4 electrones. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Para todos? Vamos a hacer otro. Inge, ¿puede esperar ahí un ratito hasta copiar? Porfa. Sí, sí. No sé por qué no desaparece esa cosa. Ya. Ya, a ver, copien, copien.
Ya, ahora sí me imagino que ya copiaron, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ok. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Ajá, ya. ¿Ya? Entonces, la carga formal del carbono, electrones de valencia, 6. 4. 4. electrones de 4. valencia, ¿ya? Menos un medio de ¿cuántos electrones están formando enlaces? 6. 6. ¿Cuántos electrones sin compartir tengo? 0. Más 0, correcto. Entonces, carga formal del carbono va a ser igual a 4 menos 1 medio de 6, 3 de 0, 3, 6, 3. Me va a dar una carga formal de más 1, ¿ya? ¿Tiene sentido o no tiene sentido aquí el más? Sí, porque le falta un Sí, par de porque le falta. electrones. Le falta un par de electrones, muy bien. Entonces, esta estructura, este CH3 más, esto se conoce como el catión metilo. Catión metilo, ¿ya? Ahora, ¿ya? ¿Cuál va a ser la carga formal de ese carbono? Ese ya está completo. Ya está completo. Va a tener carga negativa. Ya va a tener una carga. Hay que juntar sí, los dos porque electrones que quedan. hay que juntarlos. Exacto. Y no hay que solo juntarlos, ¿no? También tiene que ser la fórmula. ¿Ya? Ahora, esta estructura, este CH3 menos, se conoce como el anión metilo. Anión metilo. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿no? La carga formal le va a explicar si le falta un par de electrones o si le sobra un par de electrones para poder formar un enlace. ¿Ya? En el deber que ustedes tienen, ayer en la noche me estaban preguntando, por ejemplo, había una estructura, me parece que era así. Ya, creo que era algo así. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir estos dos electrones que están en medio de los elementos? Que están formando un enlace. Correcto. Están formando un enlace. Entonces yo voy a tener esto. ¿Ya? Y realizo lo que me pida con la fórmula. Pero no se olviden, ¿no? Los electrones que están en medio de dos elementos, ellos están formando el enlace. ¿Sí? Eso, habían como 3 o 4 ejercicios así, de esta manera, sin dibujar el enlace. Entonces usted ya sobreentiende que esos dos electrones que están en el medio formarán el enlace. ¿Sí? Eso, de ahí los ejercicios, creo que sí habían ejercicios de carga formal. Ya voy a ver bien qué les falta. Ya, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, en un compuesto y una estructura desarrollada ya, ¿la carga formal solo se hace cuando nos pida o hay que hacer siempre No, para...? solo cuando yo les pida, nada más. Ya.
No, ya después, con el tiempo y con la experiencia que ya van adquiriendo con sus nuevos conocimientos, en los mecanismos de reacción se utiliza mucho la formación de carbocatión, que es el catión, ¿no? El catión en los mecanismos de reacción se conocen como carbocatión, sigue siendo el mismo signo positivo. Y casi es inusual o casi no se utiliza mucho en los mecanismos de reacción el carbanión, ¿ya? Pero el carbocatión sí, eso sí lo van a ver en alquenos, me parece que ya lo vamos a ver, desde alquenos en todos los grupos funcionales ya, ¿sí? Pero ahorita es solo para que razonen un poquito y vean que el carbocatión o el catión me indica que le falta un par de electrones, ¿sí? No es difícil, no es complicado. Ahora, vamos a estudiar las hibridaciones del carbono. Ya, hibridaciones del carbono, ¿ya? Para comenzar con el estudio de las hibridaciones, en primer lugar necesitamos recordar nuevamente que el carbono tiene un número atómico de 6. Este número atómico de 6 le va a indicar la cantidad de protones y electrones que tiene este elemento, en este caso el carbono. Y se observa claramente que solamente tiene 6 electrones, ¿sí? No los de valencia, sino los electrones totales. Tiene 6 electrones. Ahora, para hacer la distribución de electrones, usted se va a acordar de la regla de exclusión de Pauli, que era el 1s, el 2s, 3s, 2p, 3p, el 3f, 3d. Y luego vienen los orbitales de F, que ya son para elementos con muchísima más cantidad de electrones. Ahora, usted sabe que cada uno de ellos se llena de 2 en 2, ¿sí? Cada orbital va a estar estable con 2 electrones. Entonces, el 1s será estable con 2, el 2s será estable con otros 2 más, sumarían 4, y el 2p es estable con 2 más, sumarían 6, ¿sí? Ahora, acuérdese que el orbital p se subdivide en los 3 ejes, ¿no? Tenemos un px, tenemos un py y tenemos un pz. Px quiere decir que está sobre el eje de las x. Y recuerde también que un orbital p es como un pétalo de una florcita, ¿sí? Es un lóbulo. Si me dice PY, quiere decir que el lóbulo orienta hacia el eje de las Y. Y si me dice PZ, quiere decir que el lóbulo le va a orientar en el eje de las Z, ¿sí? Y no se olvide también que el orbital S se representa con una esfera, ¿ya? Este es el orbital S. Estos 3 orbitales, o estos 2 orbitales del S y el P, son los únicos que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, como ya vimos y ya recordamos un poquito de los orbitales y de esta reglita, vamos a comenzar con la distribución de los electrones. Me dice que tengo 6 electrones, entonces comienzo. Tengo 3 subniveles, ¿no? El 1s, el 2s y el 2p. El 2p se subdivide en x, y z. Entonces tengo el 1s, tengo el 2s, tengo el 2p x y tengo el 2p y. Ahora, el carbono siempre se va a presentar en 2 estados, ¿sí? El primer estado que voy a realizar se llama el estado fundamental. Entonces comienzo llenando los electrones primero hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos electrones me van a quedar solitos? 2. 2. Entonces, aparentemente esta sería la estructura del carbono.
Esta es la estructura que usted conoce del carbono. ¿El carbono es divalente? No, tiene 4 enlaces. Ya, correcto, tiene 4 enlaces. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El carbono no siempre va a estar en su estado fundamental, porque si fuera fundamental tuviera solo 2 enlaces. Y esta no es la estructura real de nuestro carbono. Entonces, nuestro carbono siempre lo vamos a tener o va a pasar de un estado fundamental, gracias a un aporte de energía, va a pasar a un estado excitado. Entonces, ¿qué va a pasar en ese estado? Voy a tener el otro orbital, ¿no? El 2pz. En este estado excitado, un electrón del orbital 2s se va a pasar a un nivel más alto de energía, que es el orbital 2pz. Entonces, ¿qué sucede? En el orbital 1s no ha cambiado nada, sigo manteniendo 2 electrones. En el orbital 2s solamente me va a quedar 1 porque el otro salta. En el orbital 2px sigo teniendo 1 porque no ha pasado nada. En el 2py sigo manteniendo y en el 2pz ha saltado el nuevo electrón. Ahora, ¿cuántos electrones, cómo se llama? ¿Cuántos electrones solitos tengo? 4. Tengo 4. Entonces, esta es la estructura de mi carbono, ¿sí? Porque ya tengo los 4 enlaces. Entonces, se dice que el carbono es tetravalente porque tiene sus 4 enlaces y al unir los extremos, esto forma un tetraedro y por eso se llama tetravalente. Ahora, si nosotros observamos, esperemos un ratito que se me abra un programa para que puedan ver. Sí observamos mi pantalla, ¿verdad? Sí, pero... Sí, profe. Muy bien, ahora voy a dibujar un átomo de carbono. ¿Sí? Ya. Usted observa al carbono y podemos ver que en realidad nuestro carbono no es que se dibuja como nosotros lo dibujamos, ¿no? Que por facilidad hacemos esto, ¿verdad? Según mi gráfica real del carbono, yo no puedo ver enlaces, digamos, ángulos de 90 grados, ¿verdad? Porque si no fuera todo recto, ¿sí? Ahora, déjenme acomodar para que puedan observar. Ya, esta es la estructura real de mi carbono, ¿sí? Cuyos ángulos no son de 90, son de 109.05. Ahora, realmente mi carbono tiene algo que orienta hacia arriba. Ya vamos a poner con los hidrógenos, ¿ya? Ya, ahí está con los hidrógenos. ¿Ya? Mi carbono normalmente tiene algo que orienta hacia arriba, algo que le va a orientar hacia atrás y 2 que le orientan hacia el frente. ¿Ya? Esta es la estructura real de mi carbono. Algo que orienta hacia arriba, algo que orienta hacia atrás y 2 que orientan hacia el frente. Entonces, ya. Mi carbono así no es la estructura real. Entonces, según mi gráfica, mi carbono tiene algo que orienta hacia arriba, ¿sí? Cuando oriente hacia arriba vamos a utilizar esta cuña bien pintada, ¿ya? Esto me indica que está hacia arriba.
tiene algo que orienta hacia atrás. Y tiene dos que me orientan hacia el frente. ¿Ya? Esta es mi estructura real del carbono, ¿sí? Pero nosotros por facilidad lo dibujamos de esta manera, pero no es la estructura real en el espacio como se ve al carbono. Ahora, déjenme colocarles este gráfico del carbono. Entonces podemos observar claramente que tenemos algo que me va a orientar hacia arriba, que se lo dibuja con una cuña, algo que me orienta hacia atrás y dos cositas que me orientan hacia el frente, ¿ya? Recuerde que yo sigo teniendo la estructura de un tetraedro, ¿no? Si usted une las esquinitas, va a tener su tetraedro porque se une a 4, ¿sí? Y algo que siempre debe estar presente en su cabecita es que esto, el carbono, normalmente siempre va a tener ángulos de 109.05 grados, ¿sí? Tendrá 109, tendrá 109 y tendrá 109. Por eso es que no es como nosotros lo hemos venido dibujando, ¿ya? Pero por facilidad sí, en ciertas ocasiones lo podrán dibujar recto o lo van a dibujar como ya lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí está claro? Profe, yo no tengo claro el estado fundamental y el excitado. No le entendí muy bien. Ya, a ver, en el estado fundamental. A ver, para empezar siempre va a tener 6 electrones, ¿sí? Entonces, según mi regla, ya, tengo el 1s, son 2 electrones. Sigo con el 2s, tengo otros 2 electrones. ¿Cuántos electrones suman hasta ahorita? 4. 4. Y son 6. Sumo otros 2 electrones en el 2p, ¿ya? Y de esta manera ya completo los 6 electrones que debe tener mi estructura. Ahora, en el estado fundamental yo solamente voy a dibujar lo que tengo acá, ¿no? El orbital 1s, el orbital 2s y el orbital 2p. Pero hay que recordar que el p siempre es px, py y pz. Entonces, px y py, ¿ya? Solamente en el estado fundamental va a llegar hasta el 2py. ¿Por qué? Porque no tiene tanta energía para poder llenar al 2pz, ¿ya? Entonces, siempre se llenan los electrones de 2 en 2 en cada orbital, pero se sugiere llenar primero los de arriba y luego continuar con los de abajo. Entonces, si lleno los de arriba, será 1s, 2s, 2px, 2py. Llevo 4, regreso al 1s, 1s y 2s, llenando los de abajo. Y ya tengo los 6 electrones. Y me van a quedar 2 electrones libres. Esos 2 electrones libres son los que formarán 2 enlaces. Pero esta no es la estructura real del carbono, porque el carbono es tetravalente. Entonces, en el estado fundamental, yo necesito más cantidad de energía de tal manera que un electrón salte para llenar el orbital vacío, el orbital 2pz, y completar, se puede decir al tope,
lo que realmente necesita, porque realmente necesita estar lleno hasta el 2pz, pero en el fundamental no tiene tanta energía y por eso se llena solo hasta el 2py, ¿sí? Entonces, para pasar a un estado excitado yo necesito de energía, y esta energía afecta solo a un electrón del orbital 2s, ¿ya? Entonces, un electrón del orbital 2s salta al 2pz, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente, en el orbital 1s, los dos electrones, porque en este orbital no ha sucedido absolutamente nada. Luego, en el 2s, ya me queda solo un electrón, porque el otro saltó. En el 2px no pasó nada, en el 2py tampoco, y en el 2pz ya se ubica el nuevo electrón que en el estado fundamental estaba en el orbital 2s. ¿Ya? Ahora puedo observar que tengo 4 electrones solitos. Entonces estos 4 electrones son los que van a formar los 4 enlaces. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bien. Profe, una preguntita, no sea malita, por favor. ¿Qué cosa? No le escuché bien. ¿Usted sí me puede ayudar en una preguntita? Ya, regálame un ratito, pues. Ya, a ver, ¿qué será? Mira, si mal no llego a entender, dijo que solamente utilizábamos en P, utilizamos PX, PY y PZ. Pero si hacemos un compuesto con oxígeno, quiere decir que va con 1S, 2S, 2P y ahí también va, diga, 2PX, 2PY, 2PZ y ahí va 3D, diga. Así, ¿o no? El 3D no, ya iría un 3S, porque debo seguir el caminito. Exacto, 3S. Entonces ahí, pero se utilizaría X, Y y Z. Y ahí no sería Claro, un sí, compuesto excitado ni nada. No, solo el carbono tiene esta característica. Ah, ya. Entonces sí, muchísimas gracias. Entonces estaba perdido ahí. Ya, solo el carbono pasa de un estado fundamental a un estado excitado. Solamente el carbono, de ahí el resto de elementos no. Pero siempre es importante seguir la reglita, ¿no? Después del 2P vendría el 3S. Luego vendría el 4S, luego el 3P y así sucesivamente. Profe, P siempre se va a dividir en X, Y y Z, ¿no es cierto? Ya. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿está claro esto de aquí del carbono ya? Para poder pasar ya ahora realmente a las hibridaciones. Sí, Inge. Sí. Ya. Ya, un segundito. Ahora, como ya vimos cuál es la hibridación del carbono y cómo se forman los 4 enlaces y cuál es la geometría de los 4 enlaces, entonces vamos a pasar realmente a las hibridaciones. Las hibridaciones vamos a tener de 3 tipos. La primera es una hibridación de tipo sp3, ¿ya? En esta hibridación de tipo sp3 se caracteriza porque siempre va a estar presente en todo lo que son enlaces simples, ya sea carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-halógeno, pero todo lo que tenga enlace simple, ahí está presente esta hibridación.
Estos enlaces simples se conocen también como enlaces saturados. ¿Ya? Y están, como les digo, en todo lo que es un enlace simple, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo este enlace carbono-carbono y lógicamente completo con los hidrógenos faltantes. ¿Ya? Ahora, para empezar con esta hibridación, yo copio nuevamente porque siempre voy a partir del carbono en estado excitado. Entonces tengo el 1s, tengo el 2s, tenía el px, el py y tengo el 2pz. ¿Ya? Ahora, usted se acuerda que en el 1s yo mantenía mis 2 electrones y en el resto solamente tenía un electrón. ¿Ya? Ahora, según mi hibridación de tipo sp3, ¿cuántos orbitales en S tengo? ¿Qué número tengo acompañado en el S? Uno. Esto tendré. ¿Qué número tengo aquí? Uno. Uno. Entonces tomo un orbital en S. ¿Ya? Este orbital 1s no lo considero. ¿Por qué? Porque ya está completo, ya tiene sus 2 electrones. Entonces yo no puedo tomar un orbital S del 1s, ¿ya? Porque ya está completo. Solamente debo considerar los orbitales que tienen un solo electrón. Entonces tengo uno en S. ¿Cuántos orbitales en P tengo? 3. Ahí tiene 2. Tomo los 3. 1, 2 y 3. ¿Ya? Y estos, se puede decir 4 orbitales, porque 3 y 1 suman 4, son los que forman la hibridación de naturaleza sp3. ¿Ya? Entonces, este sp3, si yo dibujo un solo carbono con hibridación sp3, podemos observar que sigue manteniendo la geometría, que es tetraédrica, ¿no? Que es, se puede decir con una geometría tetraédrica y que tiene ángulos de 109.05. Eso no va a cambiar, ¿sí? Ahora, si yo dibujo las 2 moléculas de carbono, voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a dibujar un carbono. Ahora, voy a dibujar los orbitales de este carbono. Me dice que esta hibridación sp3, que es este carbono y este carbono, ¿no? Tiene un orbital en S. Dibujo un orbital en S. Me dice que ese orbital en S tiene un solo electrón. Dibujo un electrón. Me dice que tengo un orbital en X. Dibujo mi orbital en X. Y también tiene un solo electrón. Dibujo mi electrón. Tengo un orbital en Y. Dibujo mi orbital en Y. Tiene un electrón. Pongo un electrón. Dibujo el orbital en Z. PZ. Y también tiene un electrón. Dibujo un electrón. ¿Ya? Ahora, me dice que tengo la presencia de 3 hidrógenos. Entonces, el hidrógeno tiene el número atómico 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que solamente tengo un electrón. Entonces, yo en mi regla de Pauli inicio con el 1s. Y en este orbital 1s solamente debo colocar un electrón. ¿Por qué? Porque el número atómico es 1. ¿Ya? Entonces, el orbital tiene un orbital 1s y se va a representar, vamos a poner con otro color, con una esfera, porque el orbital S es una esfera, ¿ya? Y esa esfera va a tener un solo electrón. Entonces, debo dibujar 3 orbitales en S del hidrógeno, ¿no?
dibujo un orbital en S, una esfera con su electrón, otro orbital en S, otra esfera con su electrón y otro orbital en S, que es la esfera con su electrón. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos? ¿Puedes repetir, profe? No, profe. Ay, Dios, ¿qué es lo que no está claro? ¿Por qué le dibujó 3 esferitas, profe, del hidrógeno? A ver, ¿qué es esto? Ah, ya. A ver, mi carbono, ¿a cuántos hidrógenos está unido? A 3. Es que Así. no sabía que estaba haciendo esa estructura, me perdí ahí. Ya, tengo 3 hidrógenos, ¿ya? Los voy a poner así. Ya, tengo 3 hidrógenos. Ahora, el hidrógeno, ¿qué número atómico tengo? 1. Ya, normalmente es 1, ¿no? Ahora, si es 1, ¿cuántos electrones tiene en total este hidrógeno? 1. 1, correcto. Entonces, según mi regla de Pauli, que yo inicio con el 1s, luego voy con el 2s, 3s, 2p, 3p, ¿ya? Entonces, si yo inicio con el 1s, me quedo en el 1s. ¿Por qué? Porque recuerde que cada orbital al que yo llegue, se llenan solamente con 2 electrones. Pero si tiene el número atómico 1, ¿cuántos electrones voy a poner en el 1s? 1. 1, ¿ya? Correcto, muy bien. Entonces, esta esfera solamente va a contener en su interior un electrón. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Ya. Ahora, si yo observo mi estructura, cada carbono está unido a 3 hidrógenos. Entonces, dibujo 3 esferitas. Cada una de esa esfera con un electrón. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Ya. Ahora voy a dibujar el otro carbono, porque son 2. Mi otro carbono, ¿a qué está unido? A un orbital en S, porque recuerde que tiene la misma hibridación, sp3. Entonces voy a dibujar lo que está señalado en rojo. Tengo uno en S, dibujo mi orbital en S. ¿Cuántos electrones tiene este orbital en S? 1. Ya, muy bien, tiene un electrón. Ahora tengo que dibujar un orbital en px. Dibujo mi orbital px. ¿Cuántos electrones tiene este px? 1. 1, correcto. Ahora voy a dibujar un py. ¿Cuántos electrones tiene en el py? 1. 1, muy bien. Y dibujo un pz. ¿Cuántos electrones tiene el pz? 1. 1, ¿ya? Ahora, si yo me fijo nuevamente en el gráfico, ¿qué estoy teniendo unido al carbono? 3 hidrógenos. Ya, hidrógenos. Entonces, nuevamente dibujo las esferitas de los hidrógenos. Un hidrógeno con su electrón, otro orbital de hidrógeno con su electrón y otro orbital de hidrógeno también con su electrón. ¿Ya? ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Sí, ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Profe, una pregunta. ¿Sí? Y como ser para formar la unión también podríamos hacerle con el S, o sea, pasarlo de izquierda a derecha y viceversa con el P, o así tal cual tiene que formarse la unión. Así tal cual. Ya, profe, gracias. Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
En el caso de los carbonos, puede usted observar que hay una unión, hay un solapamiento frontal, ¿sí? Y tengo electrón solito y electrón solito se unen y van a formar un enlace, que es esto de acá, ¿ya? Este enlace se conoce como enlace sigma. Y este enlace sigma se da por el solapamiento frontal o por la unión frontal de dos orbitales pp, ¿ya? P del un carbono y P del otro carbono, ¿ya? Y usted sabe que este solapamiento es PX porque está en el eje de las X. Ahora, sucede lo mismo con las uniones del carbono con el hidrógeno. Electrón solito y electrón solito forma un enlace. Electrón solito y electrón solito forma otro enlace. Enlace, enlace, enlace y enlace. ¿Por qué? Porque los electrones no pueden estar solitos, tienen que unirse, formar una pareja y compartir los electrones, ¿sí? Entonces, todos estos enlaces que he formado, todos ellos van a ser sigma. Sigma, 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 sigma y sigma, ¿ya? En este caso tengo un sigma de naturaleza sp. ¿Por qué? Porque estoy uniendo un orbital s con un orbital p. Acá estoy teniendo un sigma de naturaleza ss, porque tengo un s del hidrógeno más otro S del carbono. Abajo tengo otro enlace sigma, pero ahora es SP, porque tengo S del hidrógeno y P del carbono. Lo mismo arriba, tengo un sigma SP, S del hidrógeno y P del carbono. Abajo tengo sigma SS, porque es S del hidrógeno, S del carbono. Y finalmente tengo un SP, que es S del hidrógeno y P del carbono, ¿ya? Entonces, no se olvide, el enlace sencillo, el enlace simple, carbono-carbono, se conoce como sigma. Y este enlace se da por el solapamiento frontal de orbitales pp, ¿ya? En el resto de sigmas no se da un solapamiento frontal, solamente se da la unión de orbitales SP o SS y siguen formando un enlace sigma. ¿Por qué? Porque estos enlaces son sencillos, ¿ya? No son dobles, no son triples, son sencillos. Entonces, todo lo que tenga enlace sencillo quiere decir que tiene una hibridación de naturaleza sp3, ¿ya? Por ejemplo, en este alcohol, ¿ya? Este alcohol me dice que tengo hibridación sp3 en este enlace y tengo hibridación sp3 en este otro enlace. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Para todos, ¿está claro? Profe, solapamiento, El disculpe, 70%. es intersección, unión, ¿verdad? Sí, sí, esto es solapamiento frontal, unión, que chocan de manera frontal. Eso es solapamiento. Un choque frontal. Gracias, profe. Ya. ¿Quién me dijo 70%? ¿Cuál es el 30%? La práctica. La práctica, pero ya la práctica ya es de ustedes, pues ustedes tienen que ir Por eso, repasando esto. Profe, por eso es el... ¿Los qué? los carbonos se unen siempre por enlace pp. No es enlace PP, eso es orbital PP. Por orbital, ¿verdad? Sí. Ya, y entonces los S van al final o al inicio.
¿Cuál final? ¿Cuál inicio? ¿Cómo está ahí en la gráfica, por ejemplo, ahí donde están los dos orbitales que se unieron del carbono con el del hidrógeno? Los dos ¿Esto? eran ese. Sí, profe, esos van al inicio y al final. Ajá, al inicio y al final, o sea, sí, porque es lo que yo dibujé, pues. Y ya, profe. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos otro carbono más en esa estructura. Ya, si yo tengo... Ay, ¿cómo les dibujo? Voy a poner otro. A ver, por ejemplo, esto. Así. Sí, profe. Ya, a ver. Aquí usted sabe que tiene 3 hidrógenos, aquí tiene 2 y aquí tiene 3 hidrógenos. Entonces voy a dibujar 3 carbonos. Les voy a hacer grande, ¿ya? 1, 2 y 3. Ahora, según mi hibridación sp3, recuerde 1s, 2s, 2px, 2py y 2pz. Usted en el 1s tiene sus 2 electrones y en el resto tiene un solo electrón. Esto es lo que forma la hibridación sp3. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Ya, ahora voy a dibujar lo que tiene cada carbono. Cada carbono tiene un enlace, un orbital en S. Entonces dibujo un orbital en S en cada carbono. ¿Ya? Cada carbono tiene un orbital en Y. Entonces, perdón, en X. Dibujo un orbital en X. Dibujo un orbital en X y dibujo un orbital en X. Ahora dibujo en Y. Uno en Y, uno en Y, uno en Y, uno en Z, uno en Z. Aquí dibujo también uno en Z y acá uno en Z. Y usted sabe que cada uno de ellos está formado por un solo electrón. ¿Ya? Ya, en el primer carbono, ¿cuántos hidrógenos tengo? 3. Tres. Profe, no, en la anterior me confundí No, porque no. el orbital. Ya, mija. Entonces, tengo 3 hidrógenos, dibujo 3 hidrógenos. Uno con su electrón, otro con su electrón, otro con su electrón. En el segundo carbono, ¿cuántos oxígenos tengo? Hidrógenos 2. Perdón, ¿cuántos hidrógenos? 2, no. 2. 2. Entonces dibujo un hidrógeno, 2 hidrógenos. En el último carbono, ¿cuántos hidrógenos tengo? 3. Entonces dibujo 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahora, usted sabe que todos los electrones que están solitos se deben unir para que compartan los electrones. Entonces, si yo uno esto, comparten electrones, ¿ya? Ahora, este enlace sigma, carbono-carbono, ¿de qué naturaleza es? SP. Ya, correcto, es de Sp. En el segundo, ¿de qué naturaleza es? SP. Sp. Ya, ahora, todo lo que están solitos siempre se unen, enlace, 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 enlace y enlace. ¿Ya? Ahora, este enlace sigma que he formado, ¿de qué naturaleza es? SP. Ya, bien, SP. Estos dos enlaces, ¿de qué este enlace de qué naturaleza es? SP. SS. Perdón, ese es El tercer enlace, ¿de qué naturaleza es? SP. SP. Acá también SP, SP, SS, SP y SP. ¿Ahí está claro? Sí, profe. En En el anterior. ¿En el anterior qué? En el anterior gráfico que usted le hizo, le puso adelante del carbono al orbital S y por eso me confundí. En el otro le puse el orbital S acá.
Perdón, el orbital. ¿Un P? Sí, en el segundo carbono, el orbital S le puso adelante de... Ya, a ver. ¿De qué formas puede ser el enlace sigma? Puede ser SP, no hay problema, porque se unen electrones solos. O sea, no importa la ubicación entonces, profe. Eso les estoy demostrando. Un enlace sigma carbono-carbono puede ser PP o puede ser SP. Pero el principio es el mismo. Electrón solito y electrón solito se unen para compartir electrones. El electrón del tercer carbono es SP. Ya aprendieron. Este primer carbono, ¿cuántos electrones en total tiene? Este primer carbono. Ya, ¿cuántos electrones en total tiene ese primer carbono? 8. ¿Es lo que usted aprendió? ¿Sí o no? ¿Es lo que ya vimos acerca del octeto, sí o no? Sí, debería ser octeto. Profe, otra preguntita. Al final tenemos SS, ¿no debería ser SP o cómo hacemos en ese caso? No es SP, perdón. ¿Ya? Entonces, si usted observa todos los carbonos, ¿cuántos electrones ahora tiene este carbono? 8. 8. ¿Ya? Eso no es lo que ya usted aprendió. Sí, profe. ¿Ya? Lo único que estamos añadiendo son orbitales, pero sigue siendo el principio de los 8 electrones. ¿Sí? Ahora, si yo observo mi gráfico y voy a poner los 3 carbonos que tengo dibujados, ¿ya? ¿Qué pasa con mi geometría? ¿O qué pasa con la cadena? Vamos a poner más carbonos, otro carbono, listo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la geometría? Ahí. ¿Cómo le ven ustedes? ¿Le ven lineal? ¿Cómo le ven? En zigzag. Ya, muy bien. En zigzag, ¿sí? Regáleme un... Ya. A ver, entonces, tiene puede decir usted una geometría en zigzag. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando es un enlace simple, carbono-carbono, ¿cómo se llama? La geometría es tetraédrica, ¿sí? Y al ser tetraédrica tiene ángulos de 109.05, entonces por estos ángulos es que usted puede ver a la molécula que no es lineal, no es como nosotros usualmente dibujamos, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí, les dibujé una estructura de 3 carbonos y está prácticamente lineal, pero en la realidad no es así lineal porque no tiene ángulos de no tiene ángulos de 90 grados, tiene ángulos de 109, entonces ya cuando veamos alcanos, que son los que tienen solo hibridación de tipo sp3, vamos a manejarnos con esta estructura. De hecho, todo lo que es nomenclatura va a estar dibujado de esta manera, que es se puede decir una estructura esquelética, ¿ya? Y esta geometría en zigzag se debe a los 109.05 grados que tiene la hibridación sp3. ¿Está claro?
¿Está claro? Ya. Nuevamente repito, ¿está claro? Profe, decíamos que el carbono es el único que pasa del estado fundamental al estado excitado, ¿verdad? Los demás quedan tal cual como están. Ajá. Sí está claro, profe. ¿Sí? Ya. Espero. Ustedes tienen que repasar esto de aquí de las hibridaciones, ¿no? Es lo mismo, solo que tienen que, ¿cómo se llama? Verlos un poco más detenidamente. Ya, vamos con la siguiente hibridación. Es una hibridación de tipo sp2. Esta hibridación va a estar presente en todo lo que es doble enlace, ya sea carbono-carbono, carbono-hidrógeno, perdón, carbono-oxígeno. Todo lo que tenga doble enlace está presente en la hibridación sp2. Esta hibridación o este tipo de enlace se conoce como insaturado. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la geometría. Nuevamente tengo que partir del estado excitado, ¿no? 1s, 2s, 2px, py y pz. En el 1s, 2 electrones y el resto, un solo electrón. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos orbitales en S debo tomar? 1. 1, perfecto. 1 en este y 2 en P. Y 2 en P. 1 y 2. ¿Ya? Esto es sp2. A este orbital o a este electrón de acá no lo voy a considerar. ¿Sí? Ahora, voy a realizar mi geometría, ¿no? Del carbono. El carbono tiene un orbital en S. Dibujo mi orbital en S. El carbono tiene un orbital en X. Dibujo mi orbital en X. Y el carbono tiene uno en Y. Dibujo mi orbital en Y. ¿Ya? Ahora, si yo uno esto de acá, voy a tener una geometría ya no tetraédrica, voy a tener una geometría triangular. Y esta geometría triangular tendrá ángulos de 120 grados, ¿ya? Ahora, es esto. Yo voy a dibujar ahora mi doble enlace. Ahí está mi doble enlace, ¿ya? Tengo 1, 2, 3 y 4 enlaces. Entonces le doy la vuelta y sigue manteniendo. Porque si usted une cada esquinita, va a tener, si usted une cada, ¿cómo se llama? Si usted une cada esquinita, va a tener una geometría totalmente triangular. ¿Ya? Entonces es esto, ¿no? Entonces, usted une y tenemos una geometría triangular. ¿A qué se debe la geometría triangular? A los ángulos, ¿no? Tendrá 120, 120 y 120. ¿Ya? Ahora, como les digo, esta hibridación sp2 está en todo lo que tenga que ver doble enlace. Entonces voy a dibujar esta estructura. Carbono, doble enlace, carbono. Un hidrógeno, dos hidrógenos, uno y dos hidrógenos. ¿Ya? Voy a dibujar esta estructura. Entonces, procedo con el primer carbono. El primer carbono.
Voy a dibujar los orbitales. Tiene un orbital en S, dibujo mi orbital en S. ¿Cuántos electrones en S tiene ese orbital? 1. Ya, 1, correcto. Dibujo uno en X con su electrón. Dibujo uno en Y con su electrón. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos hidrógenos tiene cada carbono? 2. Dos. Entonces dibujo dos orbitales de los hidrógenos, 1 y 2. ¿Ya? Bien, ahora yo tengo solo este electrón que no entra en el, se puede decir en la hibridación, que no forma parte de la hibridación, pero igual debo dibujarlo, ¿sí? Como está con celeste, lo voy a dibujar con el mismo color, ¿ya? Y también está solito. Voy a dibujar lo mismo para el otro carbono. Tengo un carbono con un orbital en S, con su electrón. Tengo otro orbital en X con su electrón. Tengo uno en Y también con su electrón. ¿Ya? Y nuevamente tengo la presencia de dos hidrógenos. Entonces dibujo los hidrógenos. Un hidrógeno y dos hidrógenos.